Bienvenidos entonces a Estudio Bíblico Simplificado y yo soy Alejandro Oviedo, como dijo Rocío, y estoy aquí para, bueno, dirigir este estudio a lo largo de 2 días, de 2 noches que vamos a estar juntos y que estoy seguro va a dar tremendos resultados en su manera de estudiar la palabra de Dios. Y quisiera ahora presentarles un video bien corto, dura menos de 1 minuto, solo para que entiendan qué es caminata bíblica, ya que Rocío lo mencionó. Así que me gustaría entonces presentarles nuestra organización en menos de 1 minuto. Aquí va entonces. Caminata Bíblica no es una iglesia, pero es un brazo fuerte para la iglesia cristiana que apoya la Gran Comisión de forma creativa, capacitando jóvenes, adultos y niños. Ya sea desde el púlpito en las iglesias, desde la cátedra en las escuelas, colegios y universidades, la radio o las redes sociales, edificamos discípulos comprometidos, bíblicos y cristocéntricos. Caminata Bíblica cree que un obrero capacitado tiene mayor impacto en la obra de Dios y hace la diferencia en el mundo. Caminata Bíblica, camine con nosotros y cambiemos al mundo. Así es, creemos que un obrero calificado es porque está entrenado para servir al Señor y eso es lo que pretendemos a través. Doctor, quedó en silencio. ¿Ahora me escuchan? Hoy sí. Muy bien, Ya. un obrero calificado sirve más al Señor con más efectividad y eso es lo que pretendemos a través de este seminario, que usted también pueda entonces estudiar la Biblia de una manera diferente a como lo ha estado haciendo. Y vamos a utilizar como alegoría una cocina y bueno, a un chef. Y hay 3 maneras de disfrutar una receta de cocina, y esto lo digo a manera de introducción. Lo primero es que observamos al chef cómo lo hace, y esto a veces lo hacemos mediante una pantalla de televisión. Hay una revista dominical, una revista sabatina o una revista matutina, y entonces ahí tenemos a un chef que está enseñando recetas de cocina y nosotros aprovechamos para apuntar y de esa manera entonces hacer la receta de cocina más tarde. Bueno, observamos, así es como se disfruta una receta de cocina, pero también participamos. ¿Cuándo? Cuando vamos a un restaurante y probamos esa receta para ver a qué sabe, pero también cuando la realizamos por nosotros mismos allí en nuestra cocina. Así que hay 3 maneras de disfrutar una receta de cocina: observar, participar y realizarla. Bueno, esta alegoría me va a permitir decir 3 maneras de estudiar la Biblia. Y la primera es que observamos el estudio bíblico que alguien más hizo. Probablemente eso nos pasa cuando estamos viendo la televisión y estamos viendo a nuestro predicador favorito. Algunas de ustedes posiblemente tengan predicadores favoritos norteamericanos o si no latinoamericanos, dependiendo de qué país sea usted, entonces definitivamente va a tener un predicador favorito. Así que observamos el estudio bíblico que ese predicador favorito hizo, pero también participamos en un recurso de estudio bíblico. ¿Cuándo? Cuando vamos a la iglesia, por ejemplo. Cuando vamos a una reunión en un hogar. Ahí entonces otra persona preparó el estudio bíblico, pero nosotros somos parte de ese grupo. Bueno, en tercer lugar, otra manera de estudiar la Biblia es cuando realizamos el estudio bíblico por nosotros mismos. Es decir, que nosotros preparamos un estudio bíblico, ya sea que hagamos nuestro devocional personal o que sencillamente nos dediquemos a leer la Biblia concienzudamente y entonces hagamos nuestras anotaciones. Ese Que es me otro busque el de libro, estudio Pablo. bíblico. Bueno, dicho lo anterior, entonces creo que es muy importante decir lo siguiente: la meta del estudio bíblico simplificado es compartir una receta.
de tal manera que cualquiera pueda aprender a estudiar la Biblia por sí mismo. Exactamente. Eso es lo que estamos buscando. Nuestra organización, así como otras organizaciones alrededor del mundo, lo que están buscando es que la Biblia pueda ser objeto de estudio de cualquier persona en cualquier cultura. Y esto me recuerda las palabras de un teólogo norteamericano de nuestros tiempos que se llama Bob Otley. Este señor escribió lo siguiente: la Biblia fue escrita para personas comunes y corrientes, para que todos pudiéramos entenderla. ¿Qué le parece? Y esto particularmente a mí me quita una carga de encima, porque a veces uno, cuando mira el libro de Dios, la palabra de Dios, la Biblia, a veces es posible que las personas se amedrenten, porque yo he escuchado mucha esta frase: no, es que yo no le entiendo a la Biblia, para mí es muy complicado ese libro. Muchas personas tienen ese concepto de la Biblia, y bueno, lo han leído quizás, y todavía no le entiende. Bueno, nosotros vamos a simplificar eso. Y por medio de diferentes cosas que le vamos a enseñar, usted ya va a perder ese resquemor que tiene al estudio de la Biblia. Ya lo va a ver. Así que vamos a compartirle una receta de tal manera que lo pueda hacer por sí misma. Eso es lo que pretendemos con el estudio bíblico simplificado. Ahora, ¿qué hace una receta o que una receta sea útil? Esa es una buena pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué hace que una receta sea útil? Y aquí le voy a dar una respuesta con varias cosas. En primer lugar, que sea repetible, que sea probada, que sea confiable, que sea transferible, que sea específica. Y es que estudio bíblico simplificado, como si fuera una receta, es un método que le va a permitir que usted pueda repetirlo por sí misma, pueda usarlo una y otra vez. Pero también esta receta es una receta probada porque le voy a confiar algo. En mi caso personal, tengo de estudiar la Biblia de esta manera desde hace más de 20 años. Así que sí, es una receta probada porque se basa en metodologías tradicionales. O sea, aquí no estamos inventando el agua caliente, déjeme decirle, no. Esto es una cuestión que ya se ha estudiado por muchas décadas. Este método está basado en el estudio inductivo de la Biblia. Así que no es una cosa que nosotros nos hemos sacado de la manga de la camisa, no la hemos inventado. Esto ya ha sido estudiado y probado, pero también estudio bíblico simplificado es confiable porque le dirige al fiel estudio de la Biblia. No estamos aquí enseñándoles doctrinas heréticas o falsas doctrinas o cosas raras. No, le estamos dirigiendo al fiel estudio de la palabra de Dios. Y ahí entonces les demuestro que este método en realidad es confiable, pero también es transferible. ¿Por qué? Porque cualquiera puede aprenderla. Es más, nuestra aspiración es que de todas ustedes, hay 120 conexiones en este momento, de todas ustedes, nosotros podamos tener un efecto multiplicador. Y esto a la manera del apóstol Pablo, cuando le escribió a su hijo en la fe, Timoteo, y le dijo estas palabras: lo que me has oído en presencia de muchos testigos, enséñalo a otros que sean dignos de confianza para que lo puedan enseñar también a otros. Así que nosotros aspiramos que ustedes no solamente se queden con este recurso y lo usen para sí mismas, sino que también lo multipliquen enseñándoselo a otras personas más, hombres, mujeres, jóvenes, niños, para que también entonces ellos puedan aprender a estudiar la Biblia de manera simple. ¿Se da cuenta? Queremos que sea transferible, porque queremos que cualquiera pueda aprenderlo. Pero también este estudio bíblico simplificado es una receta que es específica. ¿Por qué? Porque es un proceso fácil de seguir y además contiene pasos sencillos para que usted no se pierda en el camino. ¿Qué le parece? Bueno, algunos recordatorios cuando usted aprende algo nuevo. Bueno, lo primero que hay que entender es que usted tiene que darse un poco de gracia.
porque no va a ser perfecto al inicio. Recuerdo cuando aprendí a cocinar arroz, sí, porque yo sé cocinar mis cositas. De hambre no me muero, definitivamente. Así que aprendí a cocinar arroz. ¿Y sabe qué pasó la primera vez que hice arroz? Seguí la receta de mi esposa, pero algunos granos me quedaron duros. Así que la primera vez no fue fácil. Hasta como la tercera vez, ahí ya empecé a disfrutar del arroz que yo había hecho. La receta había salido 100% igual. Bueno, entonces al principio usted no piense que las cosas van a ser fáciles, perfectas. No, va a costar un poco, pero la segunda cosa que le quiero decir a manera de recordatorio es que la forma más rápida de mejorar es siendo consistente, constante, cuando usted aprende una nueva habilidad. Así es. Uno aprende una nueva habilidad en la medida en que es disciplinado, en la medida en que es constante, en que es consistente con esto que está aprendiendo. Bueno, ahora vamos a contestar esta pregunta: ¿de qué clase de estudio bíblico estamos hablando? Sí, porque usted sabe que hay diferentes estudios bíblicos, pero cuando hablamos de estudio bíblico simplificado, ¿de qué estamos hablando? Bueno, aquí está el estudio bíblico simplificado, esquematizado en una diapositiva. ¿Qué le parece? En una sola diapositiva le explico a usted qué es estudio bíblico simplificado. Son 5 sencillos pasos. Ahí está, del 1 al 5. Y el primero es lee, o sea, aprende a leer bien la Biblia. Eso es lo que vamos a estudiar en la primera sesión. En la segunda sesión, explora, descubre lo que la Biblia dice. En la tercera sesión, explica, entiende el significado del pasaje bíblico. En la cuarta sesión, aplica, permite que la Biblia te cambie. Y en la quinta y última sesión, comparte, deja que la Biblia cambie a otros. Ahí está el estudio bíblico simplificado en 5 pasos en una sola diapositiva. Le repito que usted no necesita escribir tanto porque esto va a estar disponible de manera gratuita para usted. Así es. Al final vamos a tener un código QR y a través de ese código QR usted va a poder captar estos recursos, tanto el PowerPoint como también el manual, el bosquejo que tenemos también para que usted lo acompañe y lo pueda enseñar a otros. ¿Y qué tal si comenzamos entonces con la primera sesión? Lee. Aprende a leer bien la Biblia. Bueno, antes de continuar, tengo que decirles que el día de hoy vamos a estar viendo 2 sesiones apenas de estas 5 y el día de mañana vamos a terminar con 3 sesiones. Porque el día de mañana las sesiones son un poco más cortas, pero las de hoy son un poquito más largas, así que nos va a tomar un poco de tiempo desarrollarlas. Vamos a hacer una pausa a las 6 de la tarde, hora de Tegucigalpa, o sea, dentro de unos 40 minutos, que me va a llevar el desarrollo de esta primera sesión. Y entonces después vamos a reanudarlo para que usted así pueda tomar una merienda o ir al baño, etcétera, etcétera. Bueno, lee, aprende a leer bien la Biblia. Lo primero que tengo que decir es que la Biblia no es una enciclopedia. No es una enciclopedia, o sea, sí es un compendio de libros, pero no es una enciclopedia, y le explico. Cuando yo era un niño, un estudiante de escuela primaria, creo que tenía 9 años, según recuerdo, mi madre llegó con la noticia de que había comprado una enciclopedia. Oh, y ella estaba muy contenta de haber comprado esa enciclopedia. No imagino cuánto le habrá costado esa enciclopedia, pero las enciclopedias no son baratas, ¿no es cierto? Pero la idea de ella y de lo que se enorgullecía mi madre era de que esta enciclopedia nos iba a servir a mi hermana y a mí para hacer las tareas de la escuela. Y honestamente sí nos sirvió. Nos sirvió para hacer algunas tareas de estudios sociales, de ciencias naturales, etcétera, etcétera. Y quiero decirle que la Biblia no es una enciclopedia. No es ese compendio de libros que está ahí en el estante del mismo color. No, no. Este es un libro vivo. Es un libro que habla de la historia de Dios,
Entonces, la Biblia tiene vida, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta las coyunturas. O sea, la Biblia cambia corazones, cambia mentes, cambia personas, cambia historias, cambia familias, cambia matrimonios. La Biblia no es una enciclopedia, dése cuenta de eso. Así que es importante decir que leer la Biblia es la única manera de descubrir el contexto del pasaje. ¿Qué le parece? Y entender el contexto del pasaje es necesario para un buen estudio de la Biblia. Aquí la palabra clave, si ustedes pueden observar que está en color rojo, es contexto. Esa es la palabra clave de estas dos frases que están ahí en esta diapositiva. Y es que hay muchas enseñanzas de la Biblia dictadas por predicadores, por pastores, por maestros, que sinceramente se salen del contexto bíblico. Se dicen mal, se enseñan mal, lamentablemente. Y las personas no dicen nada cuando están escuchando esto porque pues ellas mismas no entienden el contexto. Entonces, a veces ni el que está enseñando ni el que está aprendiendo saben del contexto. Y eso es lo que queremos evitar. Queremos congregaciones que entiendan el contexto de la Biblia, pero también queremos maestros que enseñen en el contexto bíblico. Eso es algo muy importante, porque así vamos a evitar un montón de herejías que se enseñan hoy en día. Y estas herejías pueden aparecer no solamente en las iglesias, sino que a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Por eso es importante leer la Biblia, porque así uno entiende, descubre el contexto del pasaje. Y bueno, vamos a estar hablando de esto a lo largo de esta primera sesión. Y mire, usted tiene que leer en grande para entender la historia de la Biblia. Leer en grande significa que usted, por ejemplo, una vez al año, lea toda la Biblia. Lea desde Génesis en enero, comenzando en enero, y termine en Apocalipsis en diciembre. Lee en grande para entender la historia de la Biblia. Me gusta que estoy hablando con mujeres que han estudiado la Biblia en orden cronológico. Yo la he estudiado en orden cronológico también. Así que es satisfactorio saber que la Biblia que nosotros normalmente leemos, una Biblia Reina Valera del 60, por ejemplo, no está en orden cronológico y nosotros lo sabemos. Esta Biblia está clasificada en orden temático, no en orden cronológico. Por ejemplo, el día de ayer por la noche estuvimos haciendo un devocional en casa con mis hijos y mi esposa y leímos el primer capítulo del libro de Esther. El libro de Esther, aunque está al inicio del Antiguo Testamento, no forma parte de la historia inicial del Antiguo Testamento, sino de la parte final del Antiguo Testamento, porque fue un hecho que ocurrió en el período de los persas. ¿Se da cuenta? Pero eso no lo entiende cualquier persona si no ha leído en grande la Biblia. Pero usted que ya la leyó de Génesis a Apocalipsis y que la ha leído en orden cronológico entiende la gran diferencia del orden temático y el orden cronológico. ¿Se da cuenta? Pero también lee repetidamente porque continuarás viendo cosas nuevas. Bueno, a lo largo de mi historia como cristiano he leído la Biblia de etapa a etapa varias veces. Y lo que me sorprende es que yo ya leí este pasaje, pero wow, esto no lo había notado. ¿No le ha pasado eso a usted? Que siempre aprende cosas nuevas, siempre está percibiendo algo nuevo que no había visto anteriormente. Bueno, de eso se trata, de disfrutar la Biblia. Y a veces uno lo que va a necesitar es leer la Biblia en diferentes versiones. Es decir, este año yo leo la Biblia con una versión X y el otro año cambio a otra versión y así. Y de esa manera vamos a entender, vamos a ir enriqueciéndonos con la lectura de la Biblia. Lee a menudo para que te familiarices con la Biblia. Esto quiere decir que yo, bueno, haga mis devocionales personales. Lee a menudo.
para que te familiarices con la Biblia. Claro, así usted entonces le saca más información a la Biblia para que eso le sirva como transformación en su vida. Lee intencionalmente para que activamente estés tratando de entender el contexto. Así es. Por eso necesitamos entonces ser intencionales al leer la Biblia, disciplinarnos, dedicarnos al estudio de la palabra de Dios. Y es que es interesante cuando a uno le toca enseñar y uno ha leído la Biblia en grande y ya comprende el orden cronológico de las cosas. Porque no es lo mismo que usted diga, bueno, hoy vamos a estudiar uno de los jueces. Su nombre es Débora. Y entonces usted empieza a hablar, a que usted hable con propiedad y diga, hoy vamos a comenzar el estudio de los jueces. Y bueno, quiero decirles que este libro comprende un periodo de 400 años aproximadamente. Y estos hechos sucedieron en el año 1375 antes de Cristo. Estamos hablando de más de 3 milenios de historia atrás, pero van a notar algo interesante. Y es que a pesar de que estamos hablando de 3 milenios en el pasado, esta parte de la Biblia es como que si nos estuviera describiendo en el presente. Solo con esta información que le acabo de dar, usted se da cuenta que es muy distinto, ¿no es cierto?, a enseñar la Biblia sin contexto. Bueno, el contexto histórico es muy importante. Sí, el tema de las fechas es importante, pero también contexto geográfico, por ejemplo, dónde sucedieron los hechos, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esa manera le estoy demostrando a usted que hay una diferencia entre un maestro y otro maestro. Aquel que estudia la Biblia se nota en su manera de enseñar. Por eso queremos que usted también aprenda de una manera simple a estudiar la Biblia y a enseñarla de manera poderosa. ¿Listos? Muy bien. 6 preguntas para responder mientras usted lee. La primera pregunta que podemos decir inteligente que puede hacerle al pasaje que está leyendo es, ¿quién escribió este libro? Sí, es importante saber eso porque eso nos ayuda también a comprender de qué autor estamos hablando. Eso describe, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, si estamos leyendo una de las cartas del apóstol Pablo, podemos decir a manera de contexto, bueno, les recuerdo que el apóstol Pablo escribió 13 de los libros del Nuevo Testamento. De hecho, escribió 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Qué diferencia, no es cierto?, cuando usted da este tipo de información. Pero claro, no estamos diciendo que usted utilice este tipo de cosas solo para que sus alumnos, sus estudiantes digan, wow, cuánto sabe mi maestro. No, es porque usted va a hablar con autoridad y está entendiéndose que usted ha estudiado el texto bíblico. Así que quien escribió este libro es muy importante. Lo escribió el apóstol Pablo. Y usted puede dar una descripción del apóstol Pablo o el Apocalipsis escrito por el apóstol Juan. ¿Y quién es el apóstol Juan? Pues uno de los que anduvo con Jesús. De hecho, de los 12 apóstoles, 3 eran los que andaban con Jesús en situaciones especiales. Y este era uno de ellos, el apóstol Juan, también el apóstol Pedro, el apóstol Jacobo. Pero bueno, de nuevo, esto es algo que usted puede hacer de manera que pueda darle contexto a lo que está enseñando. Pero también otro dato interesante es cuándo se escribió el libro. Ya le mencioné el libro de los jueces. Se escribió alrededor del año 1375 antes de Cristo. ¡Wow! Y eso ya nos abre la mente a la posibilidad de imaginarnos cómo sucedieron estas cosas. Esto ocurrió cuando no había reyes en Israel, sino que lo que había eran caudillos militares, que también eran profetas de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso le digo a usted que es necesario hacer estas preguntas inteligentes al texto para que podamos entonces enseñar con más autoridad. Otra tercera pregunta es, ¿para quién fue escrito este libro? ¡Wow!
Y aquí podemos decir, bueno, este libro fue escrito para los israelitas. O no, este libro fue escrito para los gentiles. O sea, usted puede descubrir el tipo de audiencia a quien iba dirigido este libro o esta carta. Pero eso es cuando usted le hace preguntas al texto bíblico. Y otra cosa, ¿qué temas capta usted al leer este libro? Ajá, eso es algo importante también porque los libros que nosotros leemos en la Biblia tienen temas, tienen temas. A veces el tema es el perdón y arrepentimiento. A veces el tema es la salvación. Otras veces el tema tiene que ver con el amor. Y bueno, en un mismo libro pueden haber diferentes temas. Por ejemplo, le doy una degustación de lo que estoy hablando. Si usted ha leído el Sermón del Monte, esto se encuentra en Mateo 5, 6 y 7. Son 3 capítulos que condensan ahí el Sermón del Monte que dio Jesús a toda una enorme audiencia, que lo escucharon por horas. Sí. Y bueno, este Sermón del Monte contiene 19 diferentes temas. Eso para que usted entienda entonces que es interesante cuando uno le hace este tipo de preguntas al texto que uno quiere enseñar, al pasaje que uno está estudiando. Eso es lo que hay que hacer, hacerle este tipo de preguntas inteligentes al texto o al pasaje que uno está estudiando o que pretende enseñar. Bueno, ahí le digo entonces que hay mucha materia que sacar de estas preguntas. Pero bueno, cuando estamos hablando de eso, ¿qué temas captas al leer? Entonces, es importante buscar algunas pistas. Por ejemplo, repetición de palabras o ideas. Si usted ha escuchado esto antes, entonces no le va a parecer nuevo, pero si no, le voy a decir que cuando en la Biblia se repiten algunas palabras o se repiten algunas ideas, eso es adrede, eso es intencional. Fue que el Espíritu Santo de Dios entonces inspiró a este escritor a que repitiera eso 2 o 3 veces, porque quería darle énfasis al mensaje. Entonces la repetición de palabras no está ahí solo por casualidad. La repetición de palabras es una intencionalidad de parte de Dios para enfatizar el mensaje. Entonces se da cuenta, cuando usted está enseñando o cuando usted está aprendiendo, si mira que algo se repite varias veces en el texto bíblico, usted sepa que ese mensaje es un mensaje urgente, es un mensaje importante que se debe captar. Así que repetición de palabras o ideas, algo que se enfatice en el libro también. Bueno, eso también es importante porque a veces hay énfasis en los libros o en los pasajes de la Biblia. Y eso también uno debe de captarlo a medida que está haciendo el estudio de la Biblia. ¿Sí? A veces uno, porque carece de contexto o de herramientas, no capta, por ejemplo, que algunas de las cartas o de los libros del Nuevo Testamento giraron alrededor de la temática de los Juegos Olímpicos. Qué interesante eso, ¿verdad? Uno hoy en día mira los Juegos Olímpicos y jamás se imagina uno conectarlo con la iglesia cristiana. Bueno, pues en el primer siglo de la iglesia cristiana, imagínense, en el primer siglo de la iglesia cristiana, se llevaban a cabo los Juegos Olímpicos porque eran parte del entorno. Claro, los Juegos Olímpicos habían sido iniciativa de los griegos, pero quienes estaban gobernando en el primer siglo del Nuevo Testamento, estoy hablando, eran los romanos. ¿Y qué tienen que ver los griegos con los romanos? Bueno, es que déjeme decirle que esos Juegos Olímpicos se popularizaron y se convirtieron en parte del contexto histórico. Aun cuando los romanos conquistaron a los griegos, esos deportes todavía continuaban. Y entonces se llevaban a cabo de una manera programática. Y por eso, entonces, el apóstol Pablo
utiliza, por ejemplo, algunas figuras de los Juegos Olímpicos para entonces escribir estas cartas, o sencillamente para dar la idea o una alegoría sobre una enseñanza que él quería dar. Así que algo que se enfatiza en el libro, mire qué interesante, puede servir también para que las personas comprendan qué es lo que estaba pasando en ese momento. Algunas referencias al Antiguo Testamento y al Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, vaya, los primeros 2 capítulos del Evangelio de Lucas. Ahí nosotros encontramos referencias al Antiguo Testamento. Aun y cuando se está hablando de uno de los evangelios, hay referencias a profecías que se dijeron en su momento en el Antiguo Testamento. Así que ahí también le demuestro la riqueza que tiene este método del estudio bíblico simplificado, para que así podamos sacarle mucho más provecho a la enseñanza, tanto a lo que estamos aprendiendo como a lo que vamos a enseñar. Así que habrá también que hacer un esfuerzo para descubrir algunas referencias cruzadas con el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Bueno, y también es interesantísimo cuando uno está leyendo las introducciones a algunas de las cartas, porque ahí hay nombres, hay saludos específicos a personas que uno también nos puede utilizar de una manera formal para hacer enseñanzas muy puntuales de lo que algunos en ese momento estaban viviendo. Yo creo que también eso nos da tremenda información, porque fíjese que a veces uno piensa que el apóstol Pablo, por ejemplo, ya que estoy hablando de él, escribió alguna de esas cartas y en realidad él se las dictaba a alguien y entonces al final puede ser que se aclare eso cuando uno estudia las introducciones o los saludos finales de esas cartas. Pero ahí se da cuenta, es que usted tiene que ser detallista, minucioso al estudiar este tipo de cosas que de otra manera se le pueden pasar por alto y usted no las va a captar. Por eso le animo a que haga estas preguntas inteligentes que le estamos enseñando al texto bíblico que está estudiando. Bueno, sigamos avanzando. Otra pregunta inteligente que usted puede hacer es, ¿qué tipo de literatura es esta? Bueno, sin el ánimo de complicarles la vida, aquí les voy a dar 3 tipos principales de literatura que aparecen en la Biblia. Mire, qué sencillo esto. 3 tipos principales de literatura que aparecen en la Biblia. La primera es la narrativa. Esto es lo que podríamos decir que en la Biblia aparecen libros históricos. Y yo me imagino que usted ya sabe cuáles son esos libros históricos. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, tenemos el primero, el segundo libro de Reyes, primero y segundo libro de Samuel, primero y segundo libro de Crónicas, ¿sí? Son libros históricos, nos hablan de historia. Bueno, el libro de los jueces habla de historia, por ejemplo. El libro de Josué habla de historia. Son narrativas. De hecho, la Biblia se compone del 43% de este tipo de literatura narrativa. ¿Qué le parece? Casi la mitad de la Biblia es narrativa. Nos habla de historia. Pero también hay libros de poesía. Y creo que también usted puede mencionar algunos libros de poesía, ¿no es cierto? Podemos mencionar, por ejemplo, Salmos, Proverbios, Cantares, Eclesiastés. Bueno, el libro de Job. Son libros de poesía. Sí, están hablando de poesía. El 33% de la Biblia se compone de poesía. Pero también hay libros de prosa que representan el 24% de la Biblia. O sea, cuando usted ya está en esos libros, entonces usted tiene que darse cuenta, estoy en un libro de poesía. No, estoy en un libro de narrativa o estoy en un libro de prosa. O sea, los libros de prosa son aquellos que hablan de, por ejemplo, los sermones, los discursos, las cartas, las leyes. ¿Se da cuenta? Libros de prosa. Entonces, eso también le ayuda a uno a ubicarse en qué tipo de libro está.
y también le ayuda a enseñar con más propiedad. Aquí podemos también fragmentar algunas partes de los libros y podemos decir que, bueno, algunos libros, como el libro de Hechos, contienen fragmentos de prosa. Por ejemplo, contienen sermones. El sermón, el primer discurso de Pedro, por ejemplo, o el discurso que dio Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana antes de ser lapidado, es un fragmento de prosa. ¿Se da cuenta? Cartas, las cartas paulinas, las cartas de los apóstoles, Juan, Pedro, Santiago, bueno, corresponden a esta clasificación de la literatura en prosa. Bueno, esto es interesantísimo cuando uno ya lo mira de esta forma, ¿no es cierto? Estamos en esta primera parte, le recuerdo que estamos aprendiendo a leer bien la Biblia. Por eso estamos invirtiendo tiempo para que usted comprenda los diferentes aspectos de la Biblia, porque la Biblia no es un libro plano, no, es un libro en realidad que contiene diferencias y por eso estamos tratando de denotar esas diferencias para que usted no se las pierda, sino que al contrario las pueda entresacar y las pueda disfrutar como nunca antes lo ha disfrutado. Así que el primer paso en el estudio bíblico simplificado es leer. ¿Leer para qué? Para aprender bien de la Biblia. Eso es lo que queremos hacer con el estudio bíblico simplificado. Y bueno, algo importante y a manera de recordatorio final de esta primera sesión es que le tengo 6 preguntas para responder en una sola diapositiva. Mire, 6 preguntas para responder en una sola diapositiva. Pero la sexta pregunta es ¿por qué se escribió el libro? ¿Por qué se escribió el libro? Y bueno, algunas personas pueden descubrir que el propósito del libro fue para hablarle a un público judío, por ejemplo. Ese es el caso del Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo fue escrito para judíos. Bueno, el Evangelio de Marcos fue escrito para griegos, para llevarles el mensaje de salvación a los griegos que vivían, recuerden, el Imperio Romano, porque todo el Nuevo Testamento se lleva a cabo bajo el Imperio Romano, pero habían griegos que simpatizaban con la iglesia cristiana, la iglesia naciente del primer siglo. Y entonces, por esa razón es importante descubrir por qué se escribió el libro. Y bueno, Lucas escribió este evangelio, fue un compendio de narraciones de personas que fueron testigos oculares, que fueron apóstoles, de manera que él recopiló toda esta información y la escribió para un hombre llamado Teófilo. Tanto el evangelio de Lucas como el libro de los Hechos fue escrito para este hombre Teófilo. Y esto podría ser parte también de lo que usted investigue. ¿Quién era este hombre Teófilo? ¿Era un connotado político romano? ¿Quién era este hombre? Bueno, ahí también forma parte de la investigación que tenemos que hacer. O sea, aprenda a leer bien la Biblia. Esto le va a dejar muchas enseñanzas. Bueno, dicho lo anterior, entonces ahora sí, unos recordatorios finales para que usted lea y aprenda a leer bien la Biblia. Primer recordatorio es que el conocimiento de la Biblia se ampliará y crecerá entre más la leas y más la estudies. Claro que sí. Y yo creo que hay muchas personas que están deseosas de que alguien les explique cómo entender la Biblia. Y yo creo que Dios puede usar a cada uno de ustedes para ese propósito en particular, para que ustedes le quiten el temor a la gente sobre el texto bíblico, porque no es una cuestión compleja. Sencillamente lo que hace falta es personas que se dediquen a enseñar de una forma simple cómo leer, cómo entender la Biblia. Porque le recuerdo lo que dijo el doctor Bob Otley. La Biblia no fue escrita para personas súper letradas, para personas doctas.
fue escrita para personas sencillas, para el común de la gente, porque el propósito de Dios era que todos pudiésemos entender su palabra. Así que el conocimiento de la Biblia se ampliará y crecerá entre más la leas y más la estudies. Otra cosa, número 2, recordatorio, no hay atajos para aprender el contexto de la Biblia. No hay atajos. Aquí no es que nosotros vamos a hacer trampa y entonces, ya vamos a saber el contexto de la Biblia. Eso no se logra sino leyendo la Biblia. Y por eso les animamos a que la lean todos los años, que no se conformen con solo leerla una vez y ya. No, nosotros debemos leerla varias veces en diferentes versiones para entresacar cosas nuevas y aprender cosas nuevas cada vez. No hay atajos para aprender el contexto de la Biblia. Aquí uno es cuando se da cuenta de la importancia que tenían aquellas clases que uno recibía en la secundaria, ¿no es cierto? Y uno siempre se quejaba y decía, ¿para qué me va a servir la historia? Es como el niño que llora, mamá, ¿para qué me va a servir las matemáticas? Y bueno, sí, le sirven en la vida a uno, ¿no es cierto? Ahora más que nunca, los que estamos estudiando la Biblia nos damos cuenta de la importancia que tiene la historia como un libro que compagina con la palabra de Dios. Claro, así es cuando uno se da cuenta de la importancia de estos imperios, el imperio asirio, babilónico, el imperio persa, los griegos, los romanos, y uno no quería aprender eso y era una cuestión que le hacía la vida imposible a uno, pero mire, sí tenía sentido aprender todo eso porque ahora uno lo conecta con la palabra de Dios. Y una tercera cosa que quiero decir es que no se salte este paso en el proceso. No se salte este paso en el proceso. Y yo le animo para que usted aprenda entonces a leer bien la Biblia y de esa forma se empape mucho más acerca del texto bíblico, la palabra de Dios. Bueno, hasta aquí la primera sesión. Ahora, yo quisiera hacer una cosa y es lo siguiente. Tenemos, 137 conexiones. Si esto lo dividimos entre 4, tendríamos 34 grupos aquí. No sé si esto sea posible o vamos a colapsar el Zoom, pero sería interesantísimo que pudiéramos formar grupos de estudio porque de esta forma le vamos a sacar mucho más provecho todavía a la primera sesión. Déjenme ver cómo hacemos esto para que sea mucho más rápido el asunto. Si no, lo vamos a hacer en la siguiente sesión. Mientras tenemos el receso, vamos a prepararnos para hacer grupos. Pero ahora quiero abrir los micrófonos para preguntar qué les ha parecido esta primera sesión, si tienen algún comentario o si tienen alguna pregunta también, porque eso también podría suceder. Si tienen alguna pregunta o si tienen algún comentario, si quieren hacer alguna aclaración, también es válido. Vamos a ver. Solo tiene que abrir su micrófono ahí, ¿verdad? Doctor, había una pregunta en el chat acerca de las referencias cruzadas. ¿Qué eran? ¿Qué? ¿A qué se refiere con referencias cruzadas? Muy bien, referencias cruzadas. Mire, usted está leyendo el Nuevo Testamento y, por ejemplo, nos vamos a ir al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, y entonces ahí usted va a encontrar en medio de la lectura que, por ejemplo, en el anuncio del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Se cumplieron algunas profecías. Entonces, ¿qué profecías se cumplieron? Entonces, usted tiene que irse al Antiguo Testamento a encontrar esas profecías que se dijeron. Esas son referencias cruzadas. Usted cruza del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento y de esa forma los conecta a ambos. Porque quiero decirles algo muy interesante y es que todo el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento prepara el escenario para el Nuevo Testamento. Fíjense qué interesante, porque todo el Antiguo Testamento está preparando la venida del Mesías, del Redentor del mundo.
entonces hay referencias cruzadas entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Usted lo va a mirar. De manera que eso es a lo que nosotros podríamos denominar referencias cruzadas. No sé si quedó claro eso o quieren otra mejor explicación. Vamos a esperar a ver qué nos dicen. Y también están preguntando acerca de la presentación que usted está dando. Va a ser al final que va a compartir el... ¿Cómo Ya lo va la, a compartir? ustedes ya la quieren, ya veo yo, ¿verdad? Que ya la quieren la presentación. Sí, la voy a compartir, no se preocupen. Claro que sí, no se preocupen, tranquilas. Ahí van a tener un código QR y a través de ese código QR ustedes con su cámara van a poder entonces bajar el PowerPoint y también el material adicional que se les va a regalar. Yo creo que ustedes imprimieron también material, ¿verdad? Bueno, ese material que imprimieron también va ahí en ese código QR. ¿Listo? Antes de ir con Mariana, que tiene la manito levantada, quiero decirle lo que dijo Diana. Increíble, otra forma de ver el estudio bíblico. Interesante, gracias, qué bueno. Y Mariana tiene la manito levantada. A ver. Sí, buenas tardes, doctor, mucho gusto, gracias. Una pregunta nada más. En relación a las referencias cruzadas, ¿se refiere exclusivamente al Antiguo Testamento, que es el que prepara el escenario para el Nuevo Testamento, o estamos hablando referencias que se puedan hacer, por ejemplo, que vemos que hay muchos datos que tanto, por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas, hacen referencia de las mismas cosas, de los mismos eventos, pero de diferente manera? ¿También eso se puede llamar como referencia cruzada? Sí se puede llamar. ¿Sí? Sí se puede llamar referencia cruzada a eso. Miren, referencia cruzada en general, como término genérico, es cuando yo puedo conectar este pasaje con otros pasajes adicionales, ¿verdad? Entonces, eso puede suceder entre el Antiguo Testamento en sí y entre el Nuevo Testamento, pero puede suceder que yo venga y agarre esa profecía que menciona la venida del Mesías y la conecte desde el Antiguo Testamento con el cumplimiento en el Nuevo Testamento. ¿Ve? No sé si ustedes recuerdan cuando el rey Herodes fue visitado por los reyes de Oriente, ¿verdad? Que una estrella hemos visto en el firmamento y la hemos seguido, ¿verdad? Y ellos le dijeron acerca del nacimiento del rey de los judíos. ¡Ja! Y eso disparó las alarmas en el rey Herodes. ¿Y qué fue lo que hizo? Que buscaran sus sabios, ¿verdad? En el Imperio Romano, ¿de qué rey de los judíos estaban hablando? Y entonces efectivamente encontraron en los manuscritos antiguos que había una profecía que hablaba acerca de un rey, el rey de los judíos. Ah, entonces ahí es donde le demuestra usted que hay referencias cruzadas entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Pero también puede suceder que mientras usted esté estudiando las cartas de los apóstoles, entonces usted encuentre un versículo en particular que puede estar ligado con algo que se dijo en el Antiguo Testamento. O puede suceder que el mismo apóstol Pablo está hablando de la misma cosa con el apóstol Pedro. Un ejemplo. El apóstol Pablo escribió en sus cartas en Efesios, por ejemplo, casadas, están sujetas a vuestros maridos. Uy, estoy hablando con mujeres, ¿verdad? Entonces, espero que no se lo tomen a mal conmigo, ¿verdad? Pero también eso lo dijo el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, pero también lo dijo el apóstol Pedro. Entonces, no es una cosa que solamente la mencionó el apóstol Pablo, sino que también el apóstol Pedro. Eso también es una referencia cruzada, ¿se da cuenta? O sea, ligamos un pasaje con otro. Sí, en el orden genérico sería eso, ligar un pasaje con otro, porque esa repetición es la que enriquece el estudio de la Biblia, ¿se da cuenta? Porque ya nos está repitiendo, nos está enfatizando. Entonces Dios nos está diciendo, hey, esto es importante. Entonces, referencias cruzadas sirven para eso, como que para darle más fuerza al mensaje que se está diciendo.
Espero que haya Gracias. quedado claro. Sí. Muy buenas Excelente. noches. Wow. Yo Antes soy de ir con Carmen, que tiene la manito levantada, hay una en el chat que dice, ¿qué bibliografía nos puede recomendar? Yo creo que esta respuesta viene más adelante, ¿verdad? Pero dice, ¿qué bibliografía nos puede recomendar como diccionarios para tener un mejor entendimiento? Wow, sí, eso viene un poquito más adelante. En la segunda sesión vamos a hablar de eso. Yo particularmente hasta les puedo mandar un link aquí en el chat despuesito de un comentario bíblico gratuito que existe en línea, precisamente el doctor Bob Otley. Él tiene un comentario bíblico sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento y esto está gratuito en la web. Así que yo les puedo poner ese link también para que ustedes lo puedan obtener sin ningún problema. Pero eso vamos a estarlo tratando en la sesión número 2. Gracias, Rocío, por el recordatorio. Ok, y buenas Carmen noches. Villegas tiene la mano levantada. Hola, hola. Yo quería hacer como una pregunta o no sé si aclarar más esto con respecto a las referencias cruzadas. Ajá. El doctor dijo que en Lucas 2, cuando estaban hablando sobre el nacimiento de Jesús, bueno, yo tengo acá un ejemplo en mi Biblia, no sé si todas tienen esa parte, que hay como un asterisco al final del versículo. Entonces, en mi Biblia, en Lucas 2, versículo 23, dice, la ley del Señor dice, si el primer hijo de una mujer es varón, habrá que dedicarlo al Señor. Y abajo, en pequeñito sale que está en Éxodo 13:2. Y me voy a Éxodo 13:2 y dice, dedícame a todos los primeros hijos varones del pueblo de Israel. Todo primer nacido, tanto de los seres humanos como de los animales, me pertenece. ¿Es eso la referencia cruzada? Esa es una referencia cruzada. Excelente idea. Muy bien. Wow. Listo, gracias. Tiene una estrellita en la frente al final, ¿verdad? Gracias. Buenísimo. Ese es un buen ejemplo de una referencia cruzada, porque aquí se está hablando en Lucas 2, como dijo usted, 23, y lo conectó, ¿verdad? Precisamente con la ley. Entonces, fantástico. Ese es un excelente ejemplo de referencia cruzada. Gracias, muy amable. Ok, aquí hay otra pregunta. En las versiones antiguas hay referencias múltiples en toda la Biblia que explican y dan mención en otros pasajes. Ay, ay, ay. Sí. Estas sin referencia serían referencias también, referencias cruzadas. Sí, lo que pasa es que, claro, cuando hablamos de referencias cruzadas hay que hacer un esfuerzo, ¿verdad? Para encontrar en qué parte de la Biblia está el cumplimiento, por ejemplo, de esas promesas. Está el cumplimiento de lo que se anunció en esa profecía, ¿verdad? Entonces, sí, hay que hacer un esfuerzo. Y claro, si ahorita nos ponemos a hacer eso, no vamos a terminar el seminario, pero sí, les puedo conseguir para el día de mañana referencias cruzadas, algunos ejemplos para que podamos comprender un poquito más, porque en el Antiguo Testamento hay promesas para el pueblo de Israel que se cumplieron, otras que no, ¿verdad? Que están vigentes todavía. Pero hay referencias de profecías que tuvieron cumplimiento en el Nuevo Testamento ya. Entonces, les puedo conseguir esos ejemplos para que tengamos un poquito más de claridad con respecto a las referencias cruzadas. Y sí hay que hacer un esfuerzo para encontrar esas referencias cruzadas, ¿verdad? Por supuesto, hay Biblias que ya las tienen, las referencias cruzadas, como esa Biblia que tenía la hermana. Fantástica, esa Biblia me gusta, porque ya ellos hicieron el esfuerzo, ¿verdad? Es lo que dijimos, ¿verdad? Observamos el estudio bíblico que otros hicieron. Entonces, esa Biblia ya lo contiene, esa referencia cruzada, ese esfuerzo, ¿verdad? Excelente. ¿Quién más? Alba Vallejo tiene la mano levantada. También en la New Version están marcadas las referencias cruzadas. Wow. Y nada más que tienes que picar y te manda al otro libro o donde está. Muy En bien. la Reina Valera están, Gente. yo creo que también en la nueva Biblia Viva o en la nueva versión internacional o en la Biblia de las Américas en la New Version, en la versión para los teléfonos móviles. Wow, fantástico. Buenas Bueno, gracias. noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo soy de Cancún, México. Quería preguntarle al doctor,
¿qué versiones bíblicas nos recomiendan? Ya que sabemos que algunas no son muy recomendables. Entonces, en este momento que hay varias versiones, ¿cuáles serían las más adecuadas para que precisamente estuviéramos un poquito igual? Ustedes me quieren meter en problemas, ¿verdad? Con las dos grandes editoriales o tres grandes editoriales que hay de Biblia, ¿verdad? Bueno, quisiera reservar la respuesta a esa pregunta para la segunda sesión, porque ahí vamos a hablar de un aspecto relacionado con eso. Sí, les voy a contestar esa pregunta de mi punto de vista como estudioso de la Biblia, pero también tratando de responder esas inquietudes acerca de comentarios bíblicos, acerca de diccionarios y otras cositas. Entonces, resérvenme esa pregunta para la segunda sesión. Y ahorita ya son las 6 de la tarde en Tegucigalpa. Es tiempo para que hagamos un receso. Fíjense, Rocío, parece que nos vayamos a un receso de 10 minutos. Sí, solo antes le quiero decir lo que dice Silpa Rachel, que a mí me extrañaba que Silpa no me había pedido el enlace. Yo digo, qué raro que no va a estar, pero aquí está. Ajá. Gracias, doctor. Muy edificante, enriquecedor este tiempo. Gracias por compartirlo. Wow, excelente. Muchas gracias, Silpa. Excelente, gracias. Y también antes de ir, bueno, las que necesitan ir al baño, ir a comer algo para agarrar energía, pueden hacerlo ahorita. Pero si se quedan aquí en el Zoom, les voy a agradecer que nos escriban de dónde nos están conectando para que el doctor vea qué países nos están acompañando aquí, que ya tenemos como 140 mujeres. Entonces, por mientras estamos aquí, podemos seguir charlando. Rocío, Dígame, Carmen. yo quería preguntarle, ¿existe alguna Biblia de estudio que tenga dos versiones al mismo tiempo? O sea, que uno las pueda ahí mismo comparar. Yo sé que YouVersion la tiene, pero que sea algo físico la habrá. Bueno, yo tengo una versión que se llama Biblia Paralela, pero no es una Ajá. versión de estudio la que yo tengo. Sin embargo, habría que preguntar. Esta Biblia Paralela es la Reina Valera del 60, Correcto. un lado de la página y en el otro lado es la nueva versión internacional. O sea que en la misma página, en la misma hoja, mejor dicho, no, en la misma página, usted tiene las versiones, la Reina Valera del 60 y la nueva versión internacional. Se llama Biblia Paralela. Buenísimo. Biblia paralela, así se llama. Paralela, así se llama, paralela. Listo, Dani. Gracias. Vaya. Listo, entonces nos vamos al receso. Sí. Vaya, 10 minutos, entonces nos vemos aquí de acuerdo a mi reloj. Voy a poner aquí un... miren, ya hay un cronómetro ahí, ¿ve? 10 minutos y nos vemos entonces alrededor de las 6 con 13 minutos aproximadamente. Por las que no se van y quieren platicar, ¿qué les ha parecido? Hola, Muy Rocío. bonito, ya quitaron la imagen del doctor con su esposa. Muy bonito. No, ahí está la fotito, sí. La esposa No la se... veo, no la veo. Bueno, después Muchas quería tomarle gracias, un qué lindo. screenshot. Muy bendecidos. Muy Muy bendecida. bendecido. Qué bueno, Neila, qué bueno que estés con nosotros. No, amén, amén, amén. A Por pesar ahí, de, ahí estamos. con todas las dificultades, pero ahí estamos. Sí, por Amén, aquí que así es. estaba Nena. Nena, ahí está. Nena, ¿qué hora tiene usted? Uy, nena, sí tiene un horario bien largo. Sí, sí, yo creo que se quedó dormidita porque ella está en las madrugadas. Sí, Ujú. sí, pero tenía la curiosidad qué hora era por allá. Estamos a las 8, estamos a las ¿qué? Aquí. Yo tengo las 7, yo estoy en Colombia hoy, voy para Estados Unidos el viernes.
Así que estoy corriendo, pero aquí estoy. Qué bueno, Neila. Me Sí, alegra ver así a Jazz también. Qué bueno que estés por ahí, Jazz. Lucy también. Sí, me De alegra. verdad, gracias, Rocío, Aquí, por aquí compartir con nosotros estos estudios. en Chile son las 9 y yo recién me pude conectar ahora justo al receso. Wow. Ahorita hicimos la primera sesión que básicamente es que hay que leer, 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 leer. Entonces, para tener el contexto y no saltarse ese paso, también recomendaba leer la Biblia en un año, o sea, estarla leyendo de Génesis a Apocalipsis constantemente. Entonces, ahí te hice un resumito. Gracias. Pero Muy él va bien. a compartir la presentación, entonces van a tener todo el material y ahí se van a poder ubicar mejor. Entonces, sí. Rocío, si puedes poner pausa a la grabación. Es cierto, pero él lo hace. Ups. Continuamos entonces con la segunda parte de estudio bíblico simplificado. Bueno, ya tuvimos una primera sesión que fue muy enriquecedora. Gracias a todas por esos lindos comentarios acerca de esa primera sesión. Y ahora vamos a ir a la segunda sesión, que es Explora. Explora. Descubre lo que la Biblia dice. ¿Me están escuchando? Muy bien. Perfecto. Están viendo la pantalla también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Perfecto. Sí. También se ve. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a la segunda sesión, que es Explora, descubre lo que la Biblia dice. Estoy seguro que esta segunda sesión va a ser bastante mella en sus mentes, porque de repente uno en esta sesión en particular encuentra mucho más contenido para estudiar la Biblia. Y aquí les voy a presentar, por ejemplo, una imagen. No sé si ustedes han estado en este lugar. Si alguien ha estado en este lugar, probablemente lo reconozca fácilmente. Yo particularmente no he estado en ese lugar. Ese lugar es el Monte Sinaí. Y el autor de este seminario, que no soy yo, déjenme aclararles que no soy yo, este seminario no es de mi autoría, es de la autoría del vicepresidente mundial de Caminata Bíblica, el señor Michael Gunning. Y él sí estuvo en el Monte Sinaí y de hecho desde ahí, desde la cima del Monte Sinaí, tomó esta fotografía. Así que ese es el Monte Sinaí. Algo que quiero decir al respecto es que en realidad desde ahí se puede contemplar la vista hacia abajo del desierto de Sinaí. Y bueno, algo que usted tiene que saber es que desde la cima de esa montaña no se pueden apreciar algunas cosas ahí en el desierto, en la parte de la llanura. Y por ejemplo, si hay vegetación que está creciendo como florecitas del desierto, no se logra ver para nada desde la cima, ¿no es cierto? Porque desde ahí lo único que se puede hacer es tener una vista panorámica de lo que uno aprecia allá abajo en el valle, en la llanura. Entonces, cuando estamos hablando del estudio bíblico simplificado, más o menos eso es lo que queremos darle a entender a usted. Usted en la primera sesión lo que va a adquirir es una vista panorámica de la Biblia, leyéndola de Génesis a Apocalipsis. Si usted no ha participado en el estudio cronológico de la Biblia, bueno, Rocío tiene información para usted, para que usted se sume a un grupo de estudio de la Biblia en orden cronológico ahí en su país. Y también ya a través de las redes sociales, ustedes también pueden participar de un estudio bíblico cronológico. Bueno, dicho lo anterior, entonces, una lectura amplia de la Biblia te dará una vista panorámica desde la cima de la montaña. El paso 2, explorar, es descubrir lo que dice la Biblia. Eso nos lleva al valle para explorar los detalles del pasaje que estamos estudiando. Así es. Entonces, en cierta forma, lo que queremos decir
en la primera sesión, que se llama Lee, es que esa lectura es panorámica. Pero en esta segunda sesión, Explora, la lectura es más detallada. Exactamente, hay una gran diferencia entre una lectura panorámica y una lectura detallada. Así que aquí en el paso 2, usted va a aprender cosas mucho más específicas y eso es lo que queremos enseñarle a continuación. Cuatro cosas que debes tener antes de comenzar a hacer tu estudio bíblico simplificado con más detalle. Número 1, tener una copia del texto que estás estudiando. Eso es algo muy importante. Debes tener una copia del texto que estás estudiando, ya sea tu Biblia, o lo que algunas veces yo hago es que cuando estoy estudiando un pasaje en particular, le saco fotocopia. Y entonces yo tengo una fotocopia de ese pasaje y de esa forma entonces yo puedo rayar ese pasaje a mi antojo, ¿no es cierto? Así que le animo para que usted haga lo mismo. Sáquele fotocopia a ese pasaje que quiere estudiar, lo raya cuantas veces quiera, le pone las notas que quiera, puede utilizar diferentes colores y no hay problema. Una segunda cosa que debe tener antes de comenzar es un cuaderno para tomar notas mientras usted estudia. Eso es algo importante porque así también uno puede sacarle mucho más provecho al estudio bíblico. Yo tengo cuadernos aquí en mi biblioteca personal que resumen esas notas que yo he tomado a lo largo de los años. Pero particularmente cuando estoy por escribir el sermón que voy a predicar, algún estudio que voy a realizar, entonces yo lo que hago es que tomo hojas sueltas y escribo en esas hojas sueltas las ideas, escribo los descubrimientos que estoy haciendo del libro, que estoy estudiando y bueno, hago mis anotaciones de manera libre, como a mí me gusta hacerlo, y utilizo colores también para poder diferenciar los pensamientos que voy a incluir. Número 3, diferentes traducciones del mismo pasaje bíblico. Bueno, eso también creo que es muy enriquecedor y aquí voy a pausar en este momento la presentación porque quiero mostrarles, ya que entramos en ese asunto de las versiones, que yo tengo diferentes versiones. Por ejemplo, aquí hay una versión, mire, la Biblia de estudio concienzuda o concisa, mejor dicho. Biblia de estudio concisa. Esta es de una editorial norteamericana, Crossway, ¿verdad? Diferentes versiones. Esta versión particularmente es la Reina Valera del 60. Es la Reina Valera del 60. Bueno, pero también tengo esta otra versión que es la Biblia Palabra de Aliento de Max Lucado, por ejemplo. Mire, esta es la NBI, la nueva versión internacional. Diferentes versiones. ¿Y qué es lo que pasa con esta Biblia? Bueno, esta Biblia tiene aquí comentarios. Mire, aquí están los comentarios. ¿Ve? Entonces, son diferentes versiones. Tengo esta que todavía está en caja. Mire qué preciosa. Reina Valera del 60, la Biblia Diario Vivir de Estudio. Mire, Reina Valera del 60. Y estas Biblias particularmente son Biblias, wow, esta Biblia es sumamente elegante. Mire qué linda, ¿ve? Mire qué linda esta Biblia, ¿ve? ¿Sí o no? ¿Le gustaría esta Biblia? Sí, ¿verdad? Mire, canto dorado, ¿ve? Qué elegante. Pero particularmente esta Biblia es interesantísima porque, mire, tiene comentarios. Tiene comentarios. Aquí está el texto bíblico y aquí están los comentarios, ¿ve? Qué lindo, ¿verdad? Entonces, diferentes versiones. Usted cuando está leyendo la Biblia así, en diferentes versiones, entonces, claro, le saca mucho más provecho. Mire esta otra Biblia que todavía está en caja. Mire, esta Biblia es la Diario Vivir, pero en la versión Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente. Entonces, también tiene comentarios. Bueno, y así le puedo enseñar esta otra que es la Biblia de estudio siglo XXI. Siglo XXI.
que también tiene comentarios. Mire, aquí abajo tiene los comentarios. ¿Los mira? Ahí está el texto bíblico arriba y abajo están los comentarios. O sea, cuando uno se vuelve estudioso de la Biblia, entonces es bueno tener diferentes versiones, porque esas diferentes versiones a uno le ayudan a entender. Y ahora nos vamos a regresar otra vez a la presentación, porque en la presentación, además de leer diferentes traducciones del mismo pasaje bíblico, hay un cuarto paso, que es el que le quiero enseñar a continuación, para que así usted no se pierda en su estudio de la palabra de Dios. Mire esto que aparece ahí como número 4. Una concordancia, un diccionario bíblico y un atlas son muy útiles. Entonces, por ejemplo, aquí tengo yo diccionario Bind. Mire, el diccionario Bind. Entonces, aquí hay palabras de diferente tipo y usted puede leer lo que significan esas palabras. Mire, también tengo otro diccionario que es el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado, que no está tan nuevo ya, es el viejo diccionario, podría decirse más bien, ¿verdad? Bueno, pero también tiene palabras aquí adentro. Y están también los comentarios, mire, comentarios. Este es el tomo 1 de 2 comentarios bíblicos. Y claro, si usted hace este tipo de estudio, entonces le voy a recomendar una cosa. Lo primero que usted debe hacer no es saltarse hasta el cuarto paso, porque esa es una tentación cuando uno está estudiando un pasaje, saltarse hasta el cuarto paso. O sea, leer el pasaje bíblico e inmediatamente irse a ver el comentario bíblico. No haga eso. Estúdielo por sí mismo, porque el comentario bíblico es el estudio bíblico que alguien más hizo. Pero ¿y el suyo? ¿Qué pasó con el suyo? Nos interesa el suyo. Sí, el comentario bíblico lo puede utilizar después de que ha hecho el esfuerzo de estudiar por sí misma el pasaje bíblico. No se salte, no haga atajos. ¿Se da cuenta? Porque ahí es donde tiene sentido aquello que estuvimos viendo en la sesión número 1, que la tendencia de uno a leer la Biblia es hacer atajos. Y así se salta el contexto. No, usted no haga eso. El comentario que otro escribió, déjelo al final mejor, para que rellene algunas cosas que usted no ha encontrado o para que le dé respuesta a algunas que no ha entendido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero es tener una copia del texto para que usted lo estudie. Segundo, un cuaderno para tomar notas mientras hace sus descubrimientos. Cuando explora, se va a volver una Dora la exploradora, ¿verdad? Entonces, el número 3 es diferentes traducciones del mismo pasaje bíblico, como ya le he mostrado. Pero por favor, no se salte a querer leer el comentario sobre ese pasaje que esté estudiando. Déjelo al final, cuando usted ya ha llegado a sus propias conclusiones. Eso creo que es mucho más enriquecedor todavía. Ahora, explora el pasaje 4 veces, enfocándote en un área diferente cada vez. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto me parece muy importante y muy enriquecedor. Y es que definitivamente al leer 4 veces uno el mismo pasaje, se puede enfocar en diferentes cosas. Por ejemplo, en personajes, la primera vez. La segunda vez en lugares, en aspectos geográficos. La tercera vez puede hacerlo en diálogos, qué fue lo que se dijo. La cuarta vez puede ser qué mensaje es el que está incluido en ese pasaje bíblico o los temas. Y una idea más sobre lo que usted puede hacer si lee 4 veces el mismo pasaje. Enfóquese en los comportamientos de las personas. ¿Se da cuenta? Hay muchas cosas que uno le puede sacar a un pasaje si uno le hace preguntas, pero también se enfoca en diferentes áreas mientras está leyendo el pasaje. Eso le va a dar mucha más información todavía, porque es lo que le estoy diciendo. Esto es como ser un investigador de la escena del crimen, ¿verdad? Solo que ahora vamos a ser investigadores de la escena bíblica. ¡Wow! Eso está interesante, ¿verdad? Ser un investigador de la escena bíblica, porque eso le va a aportar unos detalles que el común de la gente se va a perder.
Pero usted que está estudiando la Biblia de esta manera simple, entonces va a empezar a adquirir unas habilidades que le van a aportar detalles que a las demás personas se les escapan, pero a usted no, porque usted está explorando, está descubriendo lo que la Biblia dice. Eso es, wow, algo que le va a causar mucha gratificación. Usted lo va a disfrutar y usted va a decir, pero ¿cuánto me he perdido por no hacer esto? Bueno, es que no había quizás alguien que se lo explicara, pero ahora ya se lo explicaron y ahora usted se lo va a explicar a otros para motivarlos a leer la palabra de Dios y a estudiarla de una manera más concienzuda, ¿verdad? Bueno, ahora, cuando yo digo que necesitamos explorar la Biblia, lo primero es explore la gramática y el vocabulario. Porque claro, la Biblia también hay que entender que fue escrita originalmente en 3 grandes idiomas. El primero, el Antiguo Testamento en hebreo y partes en arameo. El Nuevo Testamento fue escrito mayormente en griego y algunas partes también fueron escritas en arameo. Entonces, ni usted ni yo somos eruditos en hebreo, en arameo y en griego, a menos que haya alguien aquí que sí lo sea. Pero bueno, la mayoría de nosotros no lo es. Entonces, como nos vienen las traducciones a nosotros, es algo muy importante. Es algo muy importante de entender. Mire, le explico con un buen ejemplo, Y es que hay veces que uno comete errores garrafales cuando uno está estudiando la palabra de Dios. Y aquí voy a utilizar un pasaje que creo que yo ya mencioné en la primera sesión, y esto se encuentra en la carta a los Efesios, para las que anotan, Efesios capítulo 5, versículo 22. Este es un buen ejemplo de explora la gramática y el vocabulario. Mire, Efesios 5, 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios esposos como al Señor. Ese pasaje es un pasaje muy conocido. Ahora, cuando usted esté estudiando la Biblia, no cometa el siguiente error. Como usted está leyendo una Biblia traducida al español, entonces viene usted y dice, bueno, las casadas estén sujetas a sus propios esposos como al Señor. He abierto el diccionario de la lengua española. Entonces voy a buscar la palabra sujetar. Y bueno, mire lo que dice. Aquí se lo muestro, mire, ahí está, ¿eh? Lo voy a leer directamente. Dice, someter al dominio, señorío o disposición de alguien. Y entonces aquí es donde las mujeres se revuelven y dicen, caramba, pero yo sometida al dominio de mi marido, al señorío, a la disposición de él. ¡Qué barbaridad! Bueno, aquí dice algo muy interesante el diccionario de la lengua española, y es que sujetar proviene de la palabra latina subiectare. Aquí cometió un error usted. Error garrafal. ¿Sabe por qué? Porque esta Biblia fue traducida al español, efectivamente, pero no fue traducida del latín al español, sino que fue traducida del griego al español. Entonces usted no tiene que buscar la palabra en el diccionario de la lengua española. Tiene que buscar esta palabra, sujetar, pero en un diccionario de griego a español, y no del griego que se habla actualmente, sino del griego antiguo, para que así entonces usted entienda qué escribió el autor de este pasaje y qué es lo que nos dice a nosotros. Así que ahí le demuestro un gran error. No es al diccionario de la lengua española que usted tiene que ir, sino que al diccionario griego antiguo. Entonces tendría que ser uno de estos diccionarios que yo tengo aquí. Y como bueno, vamos a tratar de hacer el esfuerzo y vamos a buscar esta palabra, a ver si la encontramos rápido, sujetar, porque esto lo quiero hacer a manera de ejercicio para usted, para que entienda que a veces uno comete errores por no entender cómo funcionan las cosas, ¿verdad? Sujetar. Vamos a ver si le encuentro esta palabra.
Si no, vamos a buscarla en otro, pero de todas maneras yo sé la palabra en griego porque la he estudiado. Esto no me lo estoy sacando así de improviso, sino que sí lo tengo claro. Y vamos a buscarla solamente en este diccionario y si no, pues yo se la voy a decir ahorita mismo. Sujetar, vamos a ver. Sujetar. Sujeción. Aquí está. Ahí está, mire lo que le estoy diciendo, ¿ve? Es diferente cuando uno se va a un diccionario como este, que es el diccionario Vine, diccionario, mire, expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento exhaustivo. Ahí está, ¿ve? Diccionario Vine. Entonces, mire lo que dice acerca de la palabra sujetar. Upotazo, así se llama la palabra en griego de sujetar. Subiectare es en latín, pero upotazo es en griego antiguo. Y dice, qué interesante, principalmente era un término militar, dice. Y esto significaba ordenar bajo o poner en sujeción. Y esto significa que hay que organizarse, organizar la vida de acuerdo a la autoridad. Por eso le digo, hay diferencias en cuanto a los diccionarios. Usted no puede buscar una palabra antojadizamente en el diccionario de la lengua española porque, bueno, sí, está en español, pero el idioma original no es el latín de donde proviene esta palabra, sino que es en el idioma griego. Así que ahí le demuestro que usted necesita entender estos detalles, ¿verdad? Para que así usted no se pierda en el estudio bíblico que usted quiere llevar a cabo. Palabras que no entiende, entonces búsquelos en los diccionarios correctos, en los idiomas en que fue escrita la Biblia. Palabras que se repiten, ya lo habíamos dicho, esas son cosas importantes que se quieren enfatizar. El tiempo de los verbos, por ejemplo. Bueno, se puede hablar en pasado en algunos textos bíblicos, pero también se puede hablar en presente. Por ejemplo, ¿usted se acuerda de la conversación que tuvo la mujer samaritana con Jesús? Bueno, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 20, la mujer samaritana le dijo, nuestros antepasados adoraron en este monte. Ese es una frase que se está hablando en pasado, no le están hablando en presente ni en futuro. Nuestros antepasados adoraron en este monte. Ahí está. La mujer samaritana está haciendo referencia de que los samaritanos que fueron enseñados por un profeta israelita, les enseñaron la palabra de Dios a los samaritanos, porque usted tiene que recordar que los samaritanos no son israelitas puros, sino que ellos formaron parte de los pueblos conquistados por los asirios, y entonces al haber dejado Samaria sin población prácticamente, ellos la rellenaron la ciudad con personas de otros pueblos conquistados fuera de Israel. Entonces a ellos se les enseñó la ley y los profetas, y entonces por eso dijo, nuestros antepasados adoraron en este monte. Sí, estaban en el presente en aquel momento, pero ella hizo referencia al pasado. Y esto se lo explico para que entienda la importancia de los verbos y del contexto histórico también. El tiempo de los verbos es importante, porque puede decir en presente, que nosotros hagamos algunas cosas al presente, pero también en futuro, porque algunas cosas están hablando de cosas que van a suceder a futuro. Bueno, entonces usted debe de cerciorarse de los tiempos de los verbos en cada pasaje. La estructura gramatical, por supuesto. Ahí vamos a hablar de preposiciones, de los pronombres, los que, los quienes, en fin, una serie de datos que son información que usted puede utilizar para su propio beneficio al estudiar la palabra de Dios, pero para enseñársela también a otros. Aquí tengo, por ejemplo, un pasaje en Filipenses 2, del 1 al 4. Por tanto,
si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Hasta ahí lo vamos a dejar. Tengo palabras que he subrayado en verde y otras en amarillo. Noten bien ustedes que en ese pasaje, en esos 2 versículos apenas, hay una lista de 10 cosas. Hay una lista de 10 cosas ahí. Y 2 de esas cosas se repiten. Las palabras en verde, por ejemplo, consolación, consuelo, comunión, afecto entrañable, misericordia, gozo, amor, unánimes. Las palabras en amarillo, sintiendo lo mismo, sintiendo una misma cosa. Mire, hay una lista ahí. Bueno, si usted no se cerciora de eso, entonces sencillamente va a sentir hasta engorroso ese pasaje bíblico. No le va a mirar sentido quizás, o bueno, no le van a inspirar en absoluto las palabras. Por eso es importante que usted clasifique esas listas, les ponga una nota a qué se refieren estas palabras. ¿Por qué se repite sintiendo lo mismo? Teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Se está enfatizando eso de sintiendo lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque los filipenses tenían un problema de falta de unidad. En ese momento el apóstol Pablo está atacando ese tema de la falta de unidad y por eso les dice sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. Sí, porque hacía falta la unidad. Así que eso es algo que usted va a captar en la medida en que estudia la gramática de los pasajes. No tiene que ser una profesora de español para hacer eso. Sencillamente usted, ahora que ya le he enseñado que hay listas a veces en los pasajes, entonces cerciórese de que hay palabras que pueden llevar, por así decirlo, un orden a manera de lista. Y también cerciórese de que hay palabras que se repiten en el mismo pasaje. Segundo, hablando de explora detalles específicos del pasaje que parecen importantes, como los lugares o las personas, los detalles culturales también, las fechas, otras pistas acerca de lo que estaba ocurriendo en la vida del autor o el oyente original. Porque, por ejemplo, nosotros podemos pensar en un pasaje que se encuentra en Filipenses, esta vez capítulo 1, versículos 12 al 13. Y ahí el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Filipos, a los filipenses, está diciéndoles, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Mire qué interesante eso. Este pasaje en particular nos está dando tremenda información. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado, ¿y qué le había pasado? ¿Se han preguntado eso ustedes? ¿Qué le había pasado al apóstol Pablo? Como para que haga referencia de eso. En realidad lo que me ha pasado, dice, ha contribuido al avance del evangelio. Bueno, lo que le había pasado es que lo habían apresado por hablar del nombre de Cristo. Los líderes religiosos de los judíos lo habían acusado de estar hablando en nombre de Cristo y que esta nueva religión atentaba contra sus buenas costumbres religiosas. Y entonces lo apresaron. Y entonces este apóstol fue a parar nada más y nada menos que a Roma, porque él apeló al César, porque él era ciudadano judío, sí, pero también era ciudadano de nacimiento romano, porque él había nacido en Tarso, Pablo o Saulo de Tarso. Tarso era una colonia judía, pero que estaba bajo el dominio de los romanos. Así que él había nacido siendo romano, ¿verdad? Por nacimiento. Qué interesante. Entonces, lo que le había pasado es que lo habían llevado preso a Roma para juzgarlo. Eso es lo que le ha pasado. Pero mire lo que él dice. Esto ha contribuido al avance del evangelio, dijo.
al avance del evangelio. ¿Cómo así? Está preso y ha contribuido al avance del evangelio. Es porque lo habían llevado a una ciudad romana, a la capital de Roma, a la capital del Imperio Romano, mejor dicho, y entonces ahí él no se había quedado callado, sino que había seguido hablando del nombre de Cristo, de las buenas nuevas de salvación. Y dice el versículo 13, es más, se ha hecho evidente a todos los de la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Mire, nos da otra información. Y es que también él estaba preso, pero estaba, dice, encadenado. O sea, él estaba en arresto domiciliario en Roma, pero estaba encadenado. Y esa información también usted la saca del propio pasaje, encadenado por causa de Cristo. O sea, la gente seguramente le preguntaba, los guardias le preguntaban, bueno, ¿y este qué hizo? ¿Qué hizo para estar así? Y entonces él no se detenía y él hablaba de Cristo, ¿verdad? ¿Quién era Cristo y cómo lo había conocido? Y entonces los de la guardia del palacio ya sabían que él estaba encadenado por causa de Cristo. Mire, toda esta información se la doy con solamente 2 versículos. Algo que usted va a descubrir es que tarde o temprano, cuando usted lea este pasaje en la carta a los Filipenses y otros, y lea tal vez hasta los comentarios, es que estando ahí en Roma, el apóstol Pablo escribió 4 cartas. La carta a los Filipenses, la carta a los Colosenses, la carta a los Efesios y la carta de Filemón. Así que usted mira ahí una tremenda información que sale del contexto bíblico y que también le puede servir a usted para entender algunas cosas que uno las mira aisladas cuando lee aisladamente la Biblia. Cuando usted lee aisladamente la Biblia, no sabe de todas estas cosas porque sencillamente escapan, porque uno tiene una vista panorámica, pero cuando ya las lee detalladas, entonces uno puede tener entonces un panorama más específico del mensaje que se proyecta en los textos bíblicos. Ahí le doy una probadita de cómo es esto de explorar ya un poquito más concienzudamente. Bueno, siempre hablando de detalles específicos, ¿qué tipo de literatura es? Ya le hemos mencionado que hay 3 diferentes tipos, ¿verdad? La narrativa, la poética, la prosa. En fin, ahí tenemos qué tipo de literatura es, pero también qué emociones están expresadas en ese texto bíblico, si hay alegría, si hay miedo, qué es lo que hay ahí en ese pasaje bíblico que nos delate el tipo de emociones que está teniendo el autor o los protagonistas involucrados. Por ejemplo, mire, aquí vamos a ir al versículo número 3 porque ya vimos los primeros 2 versículos de Filipenses 2. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahí está. ¿Qué es lo que estaba atacando el apóstol Pablo con esta carta a los Filipenses? La falta de unidad, dijimos. Y entonces por eso les menciona esto, nada hagáis por contienda o vanagloria. O sea que estaban haciendo pleitos entre ellos, estaban teniendo contiendas y había mucha vanagloria entre ellos, querían reconocimientos. Y aquí les expresa una palabra que yo subrayé en amarillo, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y mire lo que sigue después en el otro pasaje, porque él hace referencia a Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y aquí viene, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahí les expresa otra vez la palabra humildad, utilizando la figura de Jesucristo mismo, quien se humilló.
¿verdad? No escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Entonces les está hablando de cómo ellos pueden contrarrestar la falta de unidad, siendo humildes, siendo humildes. ¿Se da cuenta? Ahí tiene un tremendo mensaje a usted para uno de estos días, para uno de sus grupos. Bueno, eso lo hace si usted es detallista, cuando explora. Si usted explora el pasaje y mira estos detalles, usted se va a dar cuenta de que hay un tremendo mensaje aquí. Y el mensaje en una palabra es humildad. Humildad. Eso es lo que necesitamos muchos cristianos, humildad. Bueno, qué tremendo, ¿no es cierto? ¿Cómo es esto de estudiar la Biblia de una manera detallista? Nos aporta tremenda información. Bueno, en tercer lugar, también hay que explorar lo que está enfatizado en el pasaje. Por ejemplo, palabras de transición. Esas palabritas a veces también brindan una tremenda información. Cuando dice por tanto o por lo tanto, pero, ¿para qué? En ese tiempo, pero tú, etcétera. Bueno, esas palabritas de transición también aportan una tremenda información. Ya lo vamos a ver con un ejemplo bíblico. También la repetición de palabras, otra vez lo volvemos a repetir, lo volvemos a enfatizar porque sí, la repetición de palabras o ideas son importantes en la Biblia. Usted no lo vaya a olvidar. Y también hacernos esta pregunta, ¿existe una estructura general que insinúe lo que se enfatiza? Bueno, también puede suceder eso, que en algunos pasajes hay una estructura general que está como dándonos un esquema a seguir. Y de esa forma también podemos sacar nuestras propias conclusiones. Así que le animo para que usted también busque estructuras generales en el pasaje. La carta a Filemón, por ejemplo, que hemos estado mencionando, solo es un capítulo apenas, pero ¿qué estructura general contiene? Sería importante hacernos esa pregunta. La carta de Judas, por ejemplo, ¿qué información nos puede dar acerca de su estructura general? Es una carta cortita, un capítulo apenas, nos puede dar tremenda información, pero para eso necesitamos volvernos estudiosos de los detalles, para que así entonces no perdamos ese tipo de información. Un ejemplo, mire, por tanto, usted ha escuchado a los abogados, ¿no es cierto?, decir por tanto en sus escritos. Así es, cuando dicen en sus escritos por tanto, es que lo que sigue es conclusivo. Viene una conclusión. Sí. Entonces, lo que hay anterior al por tanto es la explicación. Pero lo que sigue después del por tanto es la conclusión a la que se llega después de haber dado esa explicación. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, mire, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, note bien, se repite la palabra alguna y algún. Como diciendo, bueno, ¿habrá un ápice aquí de consolación en Cristo? ¿Habrá algún ápice de amor aquí, de comunión con el Espíritu? ¿Algún afecto entrañable? ¿Alguna misericordia habrá aquí? ¿Ve? Una conclusión viene después de eso. Completar mi gozo. Sintiendo lo mismo, otra vez apelando al tema de la unidad, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ahí está. Así que las palabritas, por tanto, son conclusivas. Y aquí el versículo número 2, en realidad lo que nos está diciendo, hermanas, es que el cambio de comportamiento que se espera de parte de los filipenses es la humildad. Es la humildad para contrarrestar la contienda, la vanagloria y el egoísmo que estaba privando entre ellos. Así que ellos necesitaban unidad y amor. Ese es el cambio de comportamiento y lo podrían hacer a través de la humildad. ¿Ve? Entonces, por eso es importante que nosotros
entresaquemos esos detalles del pasaje bíblico que estamos estudiando. Aquí hay otro ejemplo, por lo cual Dios, bien, mire, son palabritas que están ahí para enseñarnos grandes lecciones. Por eso usted también debe de volverse de nuevo acucioso o acuciosa del pasaje bíblico. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, ahí viene, un por tanto es conclusivo. Bueno, ahí le he estado dando yo ejemplos ya bíblicos para que usted entienda de lo que estamos hablando en teoría. Cuarto lugar, hablando de explorar. Explora cualquier cosa que no entiendas o es difícil de entender. Haz una lista de cosas que no entiendes o que te confunden. Creo que todos los que estudiamos la Biblia, pues en algún momento nos vamos a encontrar con cosas que no entendemos a cabalidad, que nos cuesta entender. Y entonces, por eso es importante, bueno, usted subraye, como por ejemplo aquí, cuando les dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, y sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué es eso de ocuparse en la salvación con temor y temblor? ¿Qué será? Bueno, si usted no lo entiende, entonces subráyelo y búsquelo, ¿verdad? Usted está estudiando la Biblia y necesita salir de la duda. ¿Qué es lo que está diciendo aquí con esto de la salvación con temor y temblor? Por supuesto, lo que quiere decir es que nos ocupemos, ahora que ya somos salvos, no que nos conformemos a que ya somos salvos y sigamos viviendo nuestra vida como siempre, no, sino que nos ocupemos con temor reverente en agradar a Dios. Eso es lo que está queriendo decir aquí, ¿ve? Pero es importante que si usted no lo ha entendido, lo subraye y después se dedique a estudiar específicamente ese contenido que está ahí, para que así, entonces, hombre, salga de la duda. Sigamos entonces, porque ya estamos terminando. Aquí está en una sola diapositiva este proceso de explorar. Primero, explora la gramática y vocabulario. Segundo, explora detalles específicos del pasaje que parecen importantes. Tercero, explora lo que está enfatizado en el pasaje. Cuarto, explora cualquier cosa que no entiendas o es difícil de entender. ¿Qué le parece? Bueno, ya solo tenemos 2 minutos y yo hubiera querido que nos fuéramos a grupos a estudiar, pero el tiempo es tan tremendo que ya no nos deja mucho por hacer. Solo quiero darle recordatorios finales ahora, y es que esta parte del proceso posiblemente, hermanas, va a ser desordenada. Sí, va a ser desordenada, quiero que lo sepan, porque usted está captando detalles que después los tiene que clasificar. Está recopilando información, fechas, lugares, personajes involucrados, diálogos que se dijeron, está buscando conclusiones, está buscando argumentos, detalles que le están dando información acerca del pasaje. Entonces usted va a tener en sus páginas de notas muchas cosas que después las tiene que clasificar. Sí, para que así entonces vaya saliendo ya un bosquejo, pero eso lo va a hacer después. Ahorita recuerde, solo está metiendo en su bolsa esos detalles que va encontrando, esas florecitas que va encontrando, esas piedras raras que va encontrando, esos objetos que alguien dejó tirados por ahí, los va metiendo en su bolsa a manera de detalles, y la bolsa va a contener una serie de cosas desordenadas. Tranquila, no se preocupe, porque después viene el proceso de clasificar esa información. No te apresures a saltar este paso, tampoco. No piense usted que, es que eso de explorar, yo mejor me voy al comentario bíblico y ahí nomás ya se acabó. No, no haga eso, porque entonces va a comer comida recalentada. Va a comer esa pizza que compra en el supermercado que solo es de meterla al microondas. No, usted haga la tarea por sí misma y se va a dar cuenta de la gran cantidad de detalles que va a poder descubrir sin que nadie más se los diga.
Y ojo, está bien tener preguntas sin respuestas. Claro que sí. En la Biblia uno no puede tener todas las respuestas. Es difícil. Tendría que ser un erudito uno y para eso tiene que buscar información con otras personas que ya están más adelante que usted en el proceso de estudiar la Biblia. Eso es válido. Y la otra cosa es que esta es una habilidad que se aprende con la práctica, se aprende con el tiempo. Y lo otro es que le pida ayuda a Dios también. Señor, ilumíname, por favor. Yo quiero entender qué es esto que está aquí. Entonces, también es válido que usted ore al Señor para que le clarifique algunas cosas que usted no comprende. Bueno, hemos llegado al final de la sesión número 2. Espero que esta sesión le haya aportado a usted también algo muy importante. Así que, Rocío, ahora paso los controles a usted. Aquí estoy, aquí estoy. Quería compartirles el enlace, pero ya vieron que no soy muy buena en eso. Preguntaron por las redes sociales, doctor. ¿Cómo se pueden contactar? Ah, muy bien. Entonces, pueden buscarnos como Caminata Bíblica. Estamos en Facebook como Caminata Bíblica. Aquí les estoy dejando el comentario bíblico del doctor Bob Otley. Aquí en el chat, por favor. Aquí les va en este momento ese enlace. Ustedes lo pueden copiar, lo pueden pegar en su dispositivo. Y ese es un comentario bíblico gratuito. ¿Ok? Ustedes úsenlo a discreción, no se preocupen. Él nos dio la autorización de poderlo compartir con todos los que pudiéramos. Así que gratuitamente está ese comentario en la web para que usted lo utilice. Antiguo y Nuevo Testamento, así como otras cosas más que el doctor Bob Otley tiene. Caminata Bíblica, estamos en Facebook. Ahí pueden ustedes tener, de alguna manera, nuestra actividad en los países de Centroamérica y el Caribe, específicamente en lo que estamos haciendo aquí en Honduras también. Y bueno, cualquier duda o pregunta nos la pueden hacer también a nuestro WhatsApp. Ustedes pueden poner más 504, que es el código de área de Honduras, 9990-8354. Escriben un WhatsApp y entonces platicamos a ver qué necesidad tienen de estudio bíblico, etcétera. Otra pregunta es, ¿dónde pueden obtener la grabación o cómo podemos hacer para verla? La vamos a grabar, estamos grabándolo, mejor dicho, y lo otro es que, vamos a editarla, a ver cuánto pesa, porque ahora es un poco difícil esto de compartir las grabaciones por el peso del video, ¿verdad? Pero cuando yo lo tenga, entonces me voy a comunicar con Rocío para que ella se los haga llegar, ¿ok? Ah, perfecto. Nuevamente su WhatsApp, doctor. Y su nombre, que se llama el doctor Alejandro Oviedo. Alejandro Oviedo, 504, código de área de Honduras, 9990-8354. Bueno, si quieren se los escribo aquí. ¿ven? Sí, eso le iba a decir. Mientras Sofía tiene la mano levantada, Sofía. No, se fue Sofía. Sí, gracias. Es que era ya la pregunta que había alguien hecho y ya el doctor ya la contestó. Muy amable. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno por sus comentarios. Estoy viendo que sí realmente lo han disfrutado en el sentido de que les ha servido, les va a servir. Entonces estamos muy contentos porque esa es la idea, ¿verdad? Y también quiero aprovechar que ya que estamos teniendo esta herramienta, algunas de ustedes ya recibieron el estudio de W3. Y así como esto, como decía el doctor Oviedo, es para multiplicarse. Y ya con este estudio que están teniendo y esta herramienta que el doctor Oviedo les va a dar, yo las animo a que se animen a abrir sus estudios de W3, que ya van a tener, lo van a poder hacer. Entonces, eso quiero que lo piensen, lo vayan orando para las que ya llevaron el W3, que se animen a ofrecerlo a otras mujeres. Okay. Creo que ya no tenemos más preguntas. Vamos a ver. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hermana Rocío y a todo el equipo de hermanas que le acompañan en ese trabajo. Gracias por
haber extendido esta invitación. Le habla Wilfredo Petit, el esposo de Mérida, Muy bien. desde Mucho Uruguay. gusto. Pues sí, Uruguay. quería dar gracias al doctor por todas sus disciplinas pues, espirituales en la palabra. Y le felicito y le expreso mi gratitud porque definió muy bien el término de la sujeción, que eso va a ayudar a mi esposa. Gracias. Tremendo. Muy Qué bien. bueno. Mañana traigan a sus esposos entonces. Perfecto, doctor. Gracias. Un abrazo. Gracias, hermano. Gracias. Qué bueno. El estudio de W3 es otra herramienta que tenemos, que lo hacemos con CBT, y es ir estudiando la Biblia. Son 52 historias en orden cronológico y las vamos estudiando a profundidad, pues no tan profundo, pero le vamos agarrando más a solo a lo que hacemos los viernes, que estamos leyendo de manera panorámica. Entonces, con CBT tenemos la lectura panorámica, como les decía el doctor, y hacemos el W3, que ya es más específica. Todavía no hemos abierto el W3, lo vamos a anunciar. Espero que lo podamos, que otras se animen a abrirlo y poder ofrecerlo ya para enero, porque hace poquito terminamos el W3. Entonces, por eso es bueno que nos sigan en las páginas de Caminata Bíblica y de CBT en español, porque ahí es donde anunciamos cuando vamos a tener este tipo de eventos, de recursos. ¿Ok? Y estamos a la orden. Yo creo, doctor, que podemos despedirnos. La grabación la va a editar el doctor, y una vez que sepamos a dónde la vamos a poner, se lo hacemos saber. Estén pendientes en las páginas, por eso hay que unirse a las páginas. Algo que se me olvidó, Rocío, es que no nos tomamos una foto, fíjense. Y entonces me gustaría que nos tomáramos una foto, pero eso va a implicar que se peinen, ¿verdad? y que enciendan sus cámaras, ¿verdad? Enciendan sus cámaras, ¿verdad? Pongan la cara de pasear. A mí me gusta eso porque ustedes saben que hay gente que pone la cara de pasear y dice, bien alegre, ¿verdad? Esa cara de pasear, pongan, cuando van al mall, digamos así. De compras. De compras, digamos. Eso es. Entonces vamos a tomar pantallas. Marta Gorgonio López no ha encendido su cámara. Sofía. ¿Tiene la mano levantada, Marta? Martita, vamos, vamos. Eso, ríanse ahí. Muy bien, vamos a la otra pantalla de 5. Wow, eso es, qué bonita se mira, muy bien. Vamos, otra, ok, espérense. Vamos a ver, otra vez, esta es la cámara, la número 2. Eso es, vamos a la 3, ahora otra pantalla. Uy, en esta 3 casi nadie tiene encendida la cámara, hombre, ¿qué les pasa? ¿Ah? Vamos, vamos, vamos. Vamos, enciendan su cámara. Enciéndanla, eso, ya se están animando, gracias. Vamos a la número 4 de 5. Uy, en la 4 sí que de verdad que no está nada. ¿Qué pasó? Bueno. Hay un montón de cámaras apagadas, pero está bien, no se preocupen, no hay problema. A veces las tienen apagadas porque si las encienden se les va el wifi, doctor. Bueno, no, entonces están disculpadas, ¿verdad? Disculpadas. Y doctor, mire, quiero aprovechar a hablarle de Nena, que está desde Portugal. Portugal. Nena, ¿qué hora tiene usted por allá, Nena? Nena Campaña de Portugal. Wow. Las 2:10 de la mañana. ¿Cuánto? 2:10. ¡Wow! No me diga. O sea que te quedaste hasta medianoche y ahorita ya 2 de la mañana. ¡Wow! Sí. Entonces ya ven si podemos acostarnos un poquito tarde. Si Nena puede, también nosotros. Ánimo para mañana. Estamos, hermana. Gracias por acompañarnos. Qué gran esfuerzo el que está haciendo. Gracias. Para mí es un placer. Muchas gracias a usted. Qué bueno, excelente. Bueno, para ánimo, para que vengamos mañana nuevamente, me imagino que va a haber como un repaso de lo que hicimos hoy, porque hay hermanas que nos dijeron que hoy no, ahí está el QR, pero no sé. No, hasta mañana, porque si no, ya lo tengo, no. Entonces esa sí es la dinámica, que mañana va a compartir el QR. Mañana va a ser esto, sí, así Algunas hermanas dijeron que no podían hoy, pero que vienen mañana. Entonces no sé, doctor, si las anima que puedan invitar, como dijo aquí, a sus esposos a traerlos mañana, aunque va a ser la mitad. ¿Cree usted que está bien?
No, bueno, yo creo que los esposos Petit nos han dado un tremendo ejemplo, ¿verdad?, de cómo se hace. Y me gusta que Melina haya tenido la iniciativa de invitar a su esposo, aunque él le sacó un provecho, ¿verdad?, a esa parte del potasio, Sí, ¿verdad? ella dice que corría un peligro. Pero bueno, algo pescó además de eso, ¿verdad? Así que, no, hombre, por favor, traigan a sus amigas. Si tienen hijas ya en edad de casarse, también pueden traerlas. Si tienen, qué sé yo, hijos, varones, todos están invitados. Es que esto tiene que correr. Todos tenemos que estudiar la Biblia de manera simple, ¿verdad? Y entonces aprovecho, ¿verdad? Recordarles que si alguno quiere contactar al doctor para hacer un estudio en su iglesia o en su comunidad, que también es una buena, el doctor es muy abierto, muy, ¿cómo le quiero decir? Está dispuesto a compartir lo que Dios le ha dado. Entonces, sí. Bueno, doctor, no sé si nos vamos y termina con una oración. Sí. Y agradeciendo a todas las que están. Gracias a todas. A las personas que no puedan asistir el día de mañana, como Anita Bautista, no se preocupe, le vamos a mandar pues el código QR o los recursos gratuitos sin ningún problema. Así que si usted no puede por alguna razón, no se preocupe que nosotros le vamos a mandar esos recursos, ¿verdad? Oremos. Padre, muchas gracias, qué bendición la que nos has dado al poder estudiar con todas estas personas de diferentes países. Me gozo, Señor, de saber que no solamente el continente americano ha participado en esto, sino que allá también en Portugal, nuestra hermana ha estado hasta las 2:30 de la mañana. Qué bendición, Señor. Que todos estos esfuerzos, Señor, sean recompensados por ti. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda utilizar este estudio bíblico simplificado para que todas las personas que han participado hoy y las que van a participar mañana y las que van a participar a partir de lo que estas hermanas y hermanos enseñen, Señor, sea algo gratificante. Que como nunca antes aprendan a estudiar la Biblia, aprendan a disfrutarla, aprendan a enseñarla, Señor, como nunca antes lo habían hecho. Así que bendigo a Rocío por esta iniciativa que ha tenido y ha extendido este beneficio a todas estas personas. Señor, seas bendecido, seas alabado, seas honrado. Y también, Señor, que cada participante aquí reciba esa porción de bendición de parte tuya. Así lo pido en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias, de verdad. Se los agradezco. Muchas gracias, doctor. Nos vemos mañana entonces. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Rocío, Buenas noches. Rocío. Para mañana. Gracias, hasta mañana. Un besito. Dos. Adiós, ya. 2, 3.